este reportaje que hizo nuestra compañera Fernanda Monroy acerca de lo que viven los menores de edad que pues se enrolan o trabajan en este mundo del espectáculo, que puede ser a través de puestas en escena, en teatros, también todo lo que corresponde a series de televisión, a telenovelas, también todo lo que tiene que ver con la producción para estas plataformas de streaming, el propio cine. Y por supuesto niños y niñas que trabajan en grupos musicales, una situación muy invisibilizada, a pesar de que siempre estamos en contacto con ellos a través de las pantallas o a través de este tipo de espectáculos. Nunca nos detenemos a pensar pues todo lo que viven, todo lo que sufren estos chiquitos y chiquitas. Muchos de ellos ya en el extremo, pues los prestan a estas producciones desde que son recién nacidos. De ese tamaño es el tema del trabajo infantil que tiene que ver con este mundo del espectáculo. Nos acompaña aquí en el estudio nuestra compañera reportera Fernanda Monroy para darnos detalles de estos hallazgos acerca de esta investigación periodística. Fer, bienvenida al programa de Contralínea. Buenos días. Hola Nancy, buenos días para nuestra audiencia y al equipo de producción. Pues así es, el día de hoy vengo para presentar esta investigación que ya está disponible en nuestra página web acerca de cómo las infancias en el espectáculo, Nancy ya nos adelantaba, series, reality shows, programas de televisión, telenovelas, pues muchas veces se encuentran en ambientes donde son explotadas, vulneradas e invisibilizadas, porque como bien lo decías, aunque los vemos en estos programas y desde nuestras pantallas, pocas veces nos pensamos a poner en qué está pasando con ellos, con sus derechos, con su desarrollo biológico, su salud mental y emocional. Y pues esto es un poco el tema del día de hoy. Y también decir que hay escándalos importantes donde se sabe pues hasta dónde llega la vulneración a sus derechos. En el caso mexicano, recordábamos al inicio de este programa, pues está, por ejemplo, todo lo relacionado con el clan Andrade, que es pues estas niñas que estuvieron bajo su control y su poder prácticamente cuando eran menores de edad, que incluye el caso de la propia Gloria Trevi y otras muchas menores de edad en su momento, y que fueron explotadas sexualmente y enroladas pues en una situación prácticamente de terror. El caso de la propia cantante Sasha Sokol, pero esto por supuesto no es privativo de México, está el escándalo más reciente de Nickelodeon con estas violaciones también sexuales a estos niños actores en Estados Unidos. Es decir, esto impacta a los menores que trabajan en este mundo del espectáculo en cualquier lugar del planeta, y ahora pues me parece a mí ya en una circunstancia todavía mucho más masiva por la aparición de estas plataformas de streaming, donde incluso estos bebés son sometidos a escenas de violencia. Ellos reaccionan llorando porque ellos están sometidos a esa circunstancia, no están actuando. Tú conversaste, tuviste varias entrevistas con expertos que justamente te hablan de toda esta violencia, de todo este terror psicológico, de estas agresiones, incluso pues a su psique, que no se desarrollan bien biológicamente, etcétera. ¿Cuáles dirías, Fernanda, que son, digamos, los principales hallazgos de esta investigación y sobre todo que nos sensibilicen cada vez que veamos un menor, una menor, sin importar si es bebé o si es adolescente, porque esto impacta igual en cualquier etapa de este pues desarrollo infantil? Claro, pues estamos hablando de varias cosas, empezando con afectaciones a su salud mental y emocional. Pues muchos menores de edad, incluso cuando van creciendo, pueden desarrollar patologías como ansiedad, depresión, estrés. No es como para sorprenderse porque muchos adultos que iniciaron desde muy temprana edad incluso deciden quitarse la vida porque son condiciones muy, muy graves en las que viven condiciones de sumo estrés, de violencia, que los tienen pues de alguna forma excluidos
excluidos de un mundo, pues no sé si llamarlo normal, pero de donde nosotros convivimos, ¿no? Ellos están todo el tiempo en los sets de grabación, pueden estar horas, nosotros pensamos que están solo 5 minutos porque apareció 5 minutos en la tele, pero realmente no sabemos cuál fue el tiempo que requirió para el rodaje, no sabemos si descansó, o si tuvo pues espacio para alimentarse bien, para platicar con niños de su misma edad, para jugar con ellos y distraerse un poco de lo que está haciendo, que al final del día es un trabajo y que muchas veces pues este trabajo se convierte en explotación laboral para ellos. Al respecto de esto, una de las investigadoras con las que hablé, la doctora María Becerril Pérez, experta en desarrollo infantil de la Facultad de Psicología de la UNAM, pues nos habla un poco de cómo cuando se saca a los menores de edad, pues ellos pueden desarrollar diferentes adicciones y patologías. Vamos a ver. Pero sí puede generar situaciones como de adicciones, puede esas consecuencias, ¿no? Vulnerabilidad a algún trastorno, pues evidentemente se va a exacerbar y se va a modificar. Un niño o una niña o un adolescente que esté elaborando, evidentemente, pues no tiene un mismo descanso, reciben actividades más allá de lo que le corresponde a su edad, a veces sobre todo en el tema de producción, de cine, de teatro y de todos esos espacios, llevan muchas horas, ¿no? Entonces, a veces consideran que porque darle un lugar donde el niño esté y solo graba 1 o 2 horas, ¿no? Entonces yo solo estoy trabajando con él 2 horas, pero lo tienen resguardado el resto del día. Entonces eso no promueve que el niño pueda tener las actividades que le corresponden a su edad. Entonces, evidentemente, las repercusiones al tener acceso a dinero de manera fácil, al ver ambientes de un modo adulto, pues puede conllevar a que ellos inicien en temas de adicciones desde edades tempranas, ¿no? Porque obviamente hay una carencia emocional en términos de yo no fui el niño que va a la escuela, yo no tengo amiguitos, yo no tengo un grupo de amigos y amigas con quien socializar porque mi medio no me lo promueve y evidentemente me alejan de aquellas actividades, de aquellos vínculos que pudieran darme la fortaleza para poder sobrevivir las siguientes etapas en la vida. Entonces, es común que ellos puedan generar sobre todo temas de adicciones, ¿no? Y posteriormente a otras patologías que tienen que ver con el no poder haberse vinculado de manera asertiva a los momentos de sus edades tempranas cuando les correspondía. Ahí vemos parte de las pues afectaciones que tienen estos pequeños, estas pequeñas, en voz de María Becerril Pérez, experta en el área del desarrollo infantil de la Facultad de Psicología de la UNAM. Y bueno, sí, importante también ver esto que ya nos comentabas, Fer, acerca de cómo sus jornadas laborales pueden ser muy arduas y nosotros solo los vemos 5 o 10 minutos en pantalla, pero para ellos significa mucho tiempo en estos sets rodeados de prácticamente puros adultos, con órdenes de adultos, en un contexto donde los adultos quizá no tienen esta preparación para tratar con infantes, y también todo el tema de que se les exige una alta concentración, o sea, para estos rodajes o tienen que tener apuntador o tienen que aprenderse los diálogos, o sea, no es cualquier cosa ver a un niño o una niña en estos pues espectáculos. Sí, claro. Pues al respecto de esto, la doctora Gabriela Ruiz Serrano, académica en la Escuela Nacional de Trabajo Social, advierte un poco que estos menores de edad que están en estos espacios desarrollan una autoexigencia que pues tiene que ver con tengo que hacer todo perfecto, tengo que esforzarme porque me van a regañar si me equivoco en tal línea, porque va a ser más horas de grabación estar pues si yo cometo este error, pues incluso muchas veces obligarlos de alguna forma a que dejen de ser niños y se conviertan en adultos o se comporten como adultos cuando pues no son adultos, son menores de edad que tendrían que tener como pues este desarrollo más libre y este derecho de equivocarse o tener espacios en donde ellos puedan convivir de forma pues sin tanta presión y además algo que nos decía la doctora es que dentro de otros problemas que se pueden generar es que al convivir en espacios en donde hay cánones de belleza tan marcados y estereotipos como en la mujer perfecta o los cuerpos perfectos de hombres, mujeres, lo que es la masculinidad, cómo comportarse si eres niño y cómo
cómo ser varón o cómo ser una mujer, pues de acuerdo a nuestra cultura, pues esto también les genera muchos daños que pueden caer incluso en que los menores de edad adquieran trastornos alimenticios como bulimia o anorexia para entrar dentro de estos cánones de belleza. Vamos a ver qué nos dice al respecto. Pues me parece que habría que pensar en temas de salud mental, cuántas de estas personas desarrollan trastornos en la vida adulta que están asociados a la ansiedad, a la depresión, cómo incorporan una autoexigencia, cómo tienen dificultad para el establecimiento de límites en las actividades laborales futuras y la inhibición que hay para un desarrollo adecuado de las relaciones interpersonales. Al haber estado en un contexto adulto en donde no necesariamente podían compartir, o a lo mejor sí compartían con otros niños, otras niñas, pero en este contexto de explotación es difícil incorporar y poder expresar de manera asertiva las emociones que se están viviendo, y esto se lleva a la vida adulta desarrollando estas enfermedades de salud mental de las que ya acabo de hablar ahora. Sí, nos estaríamos acercando a algunas características como los estereotipos de género. ¿Qué significa ser una niña o un niño en este contexto? ¿Qué características deben de tener las niñas de docilidad, de condescendencia? Esto que estás diciendo ahora, ¿no? De tener un fenotipo, ciertas características, una delgadez o un tipo de piel o un tono, ¿no? Y cómo sobre ellas se construyen estos estereotipos, estas expectativas del deber ser. En el caso de los niños, ¿no? La virilidad, la fortaleza, en donde se construyen introyectos que responden a una hegemonía de la masculinidad, y aquí entraríamos con los enfoques, la perspectiva en género, y cómo se van alimentando y contribuyendo para que ellos respondan de la manera en cómo se espera que tendrían que ser, ¿no? La exigencia para que tengan cierto tipo de cuerpo, y cómo muchas veces pues ellos y ellas pues no pueden poner este límite, ¿no? Y pueden desarrollar estos otros trastornos en donde la bulimia, la anorexia, es decir, trastornos como de alimentación, ¿no? Y cómo esto pues lleva a una afectación física, pero también una manera de funcionar en la vida adulta. Pues esas son las palabras de la doctora Gabriela Ruiz Serrano de Trabajo Social, también por parte de la facultad, por parte de la UNAM. Y pues bueno, sobre esto mismo, la psicóloga María Becerril nos hablaba de qué pasa cuando estos menores están en un espacio prolongado y crecen en estos ambientes en donde todo el tiempo están sometidos a estrés y presión y diferentes presiones de muchos tipos. Ella nos habla un poco de que crecen y cuando son adultos no sanos. Nos habla de una adultez no sana porque pues explica que ellos crecen alejados del mundo y no crecen como seres sociales como todos nosotros porque están todo el tiempo en los sets de grabación. Entonces eso es lo que nos dice al respecto. Es muy fácil saber cómo sí afecta la salud mental cuando tú ves a estos niños talentosos, todos los niños Disney, todos los niños que están en Hollywood, y hoy los ves en una adultez no sana, en una adultez donde tempranamente iniciaron en drogas, con algunos trastornos de ansiedad y de depresión porque pasaron mucho tiempo solos. Evidentemente hay un tema donde se vuelven inalcanzables, entonces los alejan del mundo, no los hacen seres sociales, no pueden establecer relaciones interpersonales sanas ni saludables en términos de pareja o en términos de amistades que sean consolidadas y firmes para su desarrollo. Evidentemente es un medio en el que son fáciles de invitarlos a situaciones de son amigos mientras tú tienes dinero, son amigos mientras nos provees alguna droga, somos amigos, pero no son amistades genuinas, reales, honestas y sinceras, ¿no? Y entonces, obviamente, cuando tienen una mayoría de edad, que aún no tienen una madurez para tener un manejo financiero apropiado, pues evidentemente se desbordan porque pues tienen mucho sin saber cómo administrarlo en todos sus recursos, tanto económicos como emocionales. Entonces, un niño que crece aislado no sabe negociar, un niño que crece aislado no sabe reconocer a alguien que quiera hacer daño porque no estuvo en una escuela donde pude aprender estos roles sociales y estas interacciones sociales
al ser un ser aislado, pues estoy muy vulnerable a un medio que sí, evidentemente puede ser hostil y Y bueno, los casos de este mundo Disney que menciona la doctora, pues también tienen que ver con, por ejemplo, lo que ocurrió con Miley Cyrus, Demi Lovato, la propia Britney Spears. Es decir, los casos se reproducen en todos lados y son ejemplo de cómo estas, pues niños, niñas, estas infancias sometidas a toda esta, pues circunstancia, a este trabajo terrible, pues en realidad tienen también muchos problemas ya cuando son adultos, y eso se incluye también el tema de la fama. Se dice que psicológicamente estamos preparados para todas las circunstancias que podamos vivir en la vida, excepto para la fama. No sabemos lidiar con pues con esta circunstancia de que otras personas quieran tocarnos o pues sí, todo lo que viven los famosos, que nunca tienen privacidad, nunca tienen descanso, porque ahí están también todos estos pues paparazzis, ¿no? Buscando supuestamente la nota. Eso por supuesto no es periodístico, eso es una violación terrible a derechos humanos de estas personas famosas. Fernanda, ¿qué más te comentaron las entrevistadas? Sí, pues dentro de estas conversaciones que sostuve también con ambas, pues llegamos como a un acuerdo de que deberían de establecerse condiciones para que los menores de edad puedan desarrollar estas actividades, porque no es que se esté negando que ellos tengan interés de querer salir en una telenovela, en un programa de canto, en un reality show para cocinar. O sea, su interés puede ser genuino y pueden ellos desarrollar este tipo de talentos en estos espacios, pero para hacerlo sin que tengan, pues sin que corran tantos riesgos y sin que sus derechos sean vulnerados o incluso violados, pues tiene que haber una corrección de todo lo que ocurre dentro de la industria y dentro con las productoras, sobre todo, desde establecer un horario digno y condiciones dignas de trabajo en donde ellos tengan descanso, tiempo para jugar, tiempo para estar con amigos, tiempo para estar en la escuela, en donde no se les obliga a estar tantas horas grabando una y otra vez, en donde la autoexigencia pues sea menor. Y pues además de esto se tiene que sumar a una figura de un adulto, que sea un adulto disponible para ellos, que les brinde un espacio seguro para que todos sus derechos estén garantizados. Muchas veces ocurre que como son menores no se les escucha y entonces la figura del adulto podría ser un intermediario para que pudiera pues sí, para que se garantice el desarrollo y su integridad, la integridad del menor no esté comprometida. La doctora María Becerril sugería que el adulto disponible podría ser un terapeuta, porque ellos serían los que no serían imparciales ante esta situación y estarían a favor de los derechos de los menores. Vamos a ello. creo que podríamos anticipar muchas cosas en términos de hacer un trato digno, en términos de las horas en que ellos trabajan, que no pierdan como su contacto con su mundo, con su realidad, con su contexto, y que evidentemente en la medida de lo posible tener un acompañamiento psicológico, ¿no? Y escuchar muy de la mano de la persona que le puede brindar este apoyo cuando te diga, esto ya está en un burnout, esto ya está cansado, es tiempo de parar, es tiempo de darle una pausa a esto, para que ellos y ellas puedan recuperar como su estabilidad y su bienestar y evidentemente que sea hasta de alguna manera un trabajo disfrutable, más no explotable. El terapeuta de alguna manera es el cómplice del niño. Entonces, a lo mejor el niño, por el miedo a que nos vamos a quedar sin contrato, no vamos a tener escuela, no vamos a poder pagar la renta, no lo comparta con sus papás. Pero muy probablemente el terapeuta se vuelva este aliado y se vuelva este portavoz en decir, él está viviendo esto y es tiempo que ustedes tomen cartas en el asunto y vean la forma, dentro de la medida de lo posible, que él tenga este bienestar que se está tratando de buscar. ¿No? Es un acompañamiento, sobre todo porque el niño o la niña va, o el adolescente, va a incursionar en un ambiente nuevo, en un ambiente con características muy particulares, ¿no? Y que evidentemente el estar con alguien que tenga una posición neutra, activa y profesional en términos de su salud mental, va a garantizar o puede garantizar
que el niño haga estas actividades, pero siempre y cuando no esté mermando su salud. Pues esas son las palabras de la doctora María Becerril. Hablábamos también un poco con ella acerca de cómo los adultos que están en el espectáculo pues han declarado que fueron transgredidos sus derechos y pues cómo es necesario que se visibilice el trabajo que ellos están desarrollando para que las condiciones sean diferentes, para que se renueve todo y que si uno como padre quiere llevar a los hijos, pues llegue a los castings, pero llegue de manera informada. Pues al respecto, la doctora Gabriela Ruiz Serrano nos comenta la importancia de visibilizar el trabajo que ellos hacen para comprender las exigencias que implica el medio del espectáculo para las y los menores. Vamos. El tema de, el ejercicio de las actividades que hacen las niñas y los niños en el medio del espectáculo es un tema invisibilizado que no se asocia con la trata de personas y no se asocia derivado de las características que tiene, pensando que no configura una forma, una peor forma de trabajo infantil. Y habría que reflexionar sobre cuáles son las exigencias que trae su implicación en el mundo del espectáculo, en donde, como bien has comentado, en estas personas adultas ha habido testimonios en donde nos hablan de una transgresión de derechos fundamentales, como es la oportunidad de asistir a una escuela en donde no solamente es una incorporación de conocimientos, sino un aprendizaje social a partir de la relación social que establecen con pares y con profesorado. Entonces, aquí estaríamos pensando en esta transgresión de derechos, también lo que tiene que ver con su desarrollo psicosocial y biológico, que tengan adecuadas horas de sueño, que no se les obligue a realizar ciertas actividades o con ciertas jornadas laborales que pueden ser muy amplias, porque así lo exige la producción de lo que estén haciendo. Otro tipo de problemáticas que hoy emergen, como puede ser su exposición en las redes sociales, en donde tú puedes ver tiktokeros, niñas, niños que están difundiendo o utilizándose para vender ciertos productos. Y lo mismo pareciera que como están expuestos y se vuelven famosos, eso en consecuencia tendría que traer el agrado de las niñas y los niños y no precisamente es así. Entonces, el primer punto sería la necesidad por visibilizar en su incorporación en el mundo artístico la transgresión de derechos a las que pueden ser sometidos. Sobre el mismo tema, también la doctora Becerril nos comentaba de una nueva problemática o unas nuevas afectaciones que inician cuando los menores de edad se convierten en el sustento y los proveedores económicos de la familia. Esto pues los coloca en una posición pues de doble riesgo aún, porque pues en muchas ocasiones cuando los menores quieren poner un alto y decir ya no quiero más, estoy cansado, estoy harto, a veces los propios padres o cuidadores o tutores de las y los menores de edad les exigen que se queden un poco más de tiempo para que no, pues para que no pierdan esa grabación, para que no pierdan el dinero que podría traer el hecho de que su menor de edad esté en estos espacios y que pues al final si lo sacan y hacen caso a los menores de edad cuando expresan que ya no quieren estar en ese espacio, lo que implicaría para la familia sería cambiar de un estatus socioeconómico y es bastante triste pensar en que se quede, pues que los derechos de los menores sean vulnerados por tener una mejor posición económica. Vamos a ver lo que nos dice. Uno de los temas bien importantes es que los cuidadores primarios muchas veces tienen temas de un sueño no logrado, ¿no? Entonces, yo como papá que quise ser actor y ahora tiene mi hijo la oportunidad, ¿no? En estas fantasías, a veces los papás los exponen sin darse cuenta, ¿no? Que están en un tema de un trabajo excesivo y evidentemente es un medio que es muy bien pagado, ¿no? O sea, económicamente es muy bien pagado y entonces eso hace que pues se vuelva más seductor, ¿no? Y entonces el hecho de empezar a trabajar con los padres respecto a, sí, o sea, un niño tiene derecho a ser actor, por supuesto, pero bajo las condiciones, los lineamientos, las especificaciones, para que estos factores de riesgo no se exacerben. Pero si yo tengo un papá que está emocionado y quiere que cumpla mi sueño,
pues pocas veces voltean a ver las necesidades y los derechos de sus hijos y sus hijas, y esto hace que pueda ser un factor de riesgo. Otro factor de riesgo, pues, es evidentemente el económico, ¿no? Como te señalabas, es un medio muy bien pagado y a veces estos niños se convierten en los proveedores de sus hogares, entonces son quienes mantienen a la familia, quienes mantienen el colegio. Entonces, sacarlos de ese medio implica, pues, cambiar de estatus socioeconómico y entonces eso, evidentemente, se vuelve muy atractivo, ¿no? Otro factor de riesgo es cómo puede ser la seducción del propio medio, ¿no? Para las propias infancias, generando como fantasías que no necesariamente se colocan en una realidad. Pues muy triste cuando se llega a esta explotación por parte de los propios padres o tutores de estos menores, como decía la propia experta, pues a veces se convierten en el principal proveedor de toda la familia, es decir, imaginemos esa responsabilidad y esa carga que se le da al menor de edad. Fernanda, ¿qué más pudieras destacar de estas entrevistas? Sí, hablaba también con la doctora Gabriela Serrano respecto a cómo el bienestar de los menores se pone pues por debajo de las necesidades de los adultos, y ella recalca mucho la importancia de hacer una reflexión sobre las prácticas adultistas o el adultocentrismo, donde se piensa que somos los únicos que tienen derecho y opinión y voz y voto, y a los menores de edad no se les escucha o no se les toma en consideración. Y es bastante grave porque ellos son los que están desempeñando esta labor en el medio del espectáculo, y cuando no empezamos a escucharlos, pues caemos en un rol de violencia pues bastante grande de prácticas adultocentristas, en donde pues los responsables del cuidado somos quienes ponen en riesgo a los menores. Vamos a ver qué nos dice. Del otro lado, pienso en la violencia estructural colocada desde prácticas adultistas y el adultocentrismo que cobija, en donde cuidadoras, cuidadores, que pueden ser los tutores, padre, madre o alguna otra persona que esté a su cuidado, que satisface más sus necesidades personales que realmente cuidar y privilegiar este tan llamado interés superior del niño y el ejercicio de derechos. Y me parece también podemos entrar a esta reflexión de en un modelo económico capitalista en su fase neoliberal, en donde las niñas, los niños se vuelven objetos de consumo y también son niñas y niños consumidores, ¿no? En la medida que un niño o una niña puede tener un nivel adquisitivo que le permite consumir, será funcional para el sistema. Y mientras sea desde esta perspectiva pues incluso de la autorrealización, ¿no? Como esta idea de la meritocracia, la autorrealización, pues se le somete a circunstancias en donde su misma etapa de desarrollo, pues los lleva a querer ser complacientes con este cuidador y cuidadora. Si es mi madre quien me lo está pidiendo, si es mi padre, mi profesor, mi entrenador, pues entonces significa que está bien hacerlo, y hay una complacencia por parte de niñas y niños sin que esto necesariamente pues derive en un adecuado pues desarrollo de ellas y ellos. Esas fueron las palabras de la doctora Ruiz Serrano. Pues importante hacer énfasis en cómo muchas veces los adultos ponemos nuestros deseos por encima del desarrollo y de los derechos de las y los menores de edad. Al respecto, la doctora María Becerril pues reflexiona acerca de que una nueva figura adulta que puede violentar los derechos de los menores son los managers, que parece que están como a favor del menor de edad, pero muchas veces solo ven por sus intereses económicos, y ellos mismos llegan a violentar y establecer contratos con las productoras que no favorecen el adecuado desarrollo de los menores de edad, y pues que en este sentido tendríamos que pensar en que se haga una nueva forma de acuerdo, un nuevo contrato en donde todos salgan beneficiados, sobre todo los menores de edad. Vamos a ver qué nos dice. Evidentemente tienen que trabajar en el cómo hacer un trato digno para las infancias y que esto no vulnere de ninguna de las maneras sus derechos, como ir a la escuela, como tener amigos, o sea, tener descanso, porque muchas veces sí, ya te di ¿cómo los llaman estos en los lugares? Un camerino, o estos trailers que están ahí como de camerinos en los lugares donde hacen locaciones, y ya te di un lugar donde descanses, pero eso no es un descanso digno, ¿no? Y no es un descanso digno para una infancia, ¿no? Entonces,
ese tipo de cuidados, sí es importante que el responsable, ¿no? Sea muy cuidadoso y creo que también hay una función de algunos intermediarios, ¿no? Como estas personas que son como sus managers, ¿no? Que también influyen en el que, ay, aguántate, espera, cede, o, pues, solo es hoy, y entonces rompen ante todo el derecho de los niños, ¿no? Porque creo que lo que pasa tampoco es que no se les escucha, ¿no? Entonces es, no, ya nomás tantito, tantito y ya, ¿no? Pero si te está diciendo, ya no, es un momento en que tú como adulto tienes que decir, ya no, dijo ya no y se acabó. Mañana, otro día, al rato, que sí es cierto que son, como las producciones son, se invierte mucho dinero y, ¿no? Intentan como utilizar el recurso lo mejor que se pueda, pero tampoco vas a colocar la vida y el bienestar de un niño por una producción, o sea, eso no tendría que ser, ¿no? Creo que desde que se hace un contrato, se tienen que establecer estos lineamientos que queden muy claros para que así se sienta protegida tanto el niño como sus papás y como la producción, ¿no? O sea, estamos muy claros que esto va a ser así con este niño y si lo aceptan bien y entonces tú de alguna manera tienes la garantía hasta legal, ¿no? De poder protegerlo en términos de que en el contrato dice que no puede estar esto, no puede estar tantas horas, no esto, no lo otro, y de alguna forma proteger eso que estás tratando de generar en tu hijo o tu hija. Y bueno, hablando un poco en materia legal respecto a lo que tiene que decir la Ley Federal del Trabajo, sostuve una entrevista con Leandro Bermúdez, un especialista en materia laboral, y él nos decía un poco que en el artículo 175 bis pues se permite que los menores de edad tengan una creación artística, desarrollo científico, deportivo, de talento, ejecución musical o interpretación artística, y que por lo tanto la propia ley no lo establece como trabajo en sí. Lo llaman más bien el desarrollo de las aptitudes de las y los menores de edad, siempre y cuando se cumplan ciertas características como un horario digno, condiciones en donde no se vulnere su salud y pues un pago también digno que no debe de ser menor al que reciban menores de edad de 15 a 17 años. Pues al respecto también el abogado mencionaba un poco que es alarmante pues enterarnos cómo la propia ley no considera estas actividades como trabajo, ya que al final son parte del desarrollo de un trabajo y pues que esto pues de alguna forma permite la violación de los derechos al haber lagunas en la materia legal. Y la doctora Gabriela Ruiz Serrano pues nos decía un poco que los escenarios de estos espacios son espacios no hechos para los menores de edad, son espacios creados desde una mirada adulta en donde se introduce a menores a que traten de comportarse como adultos y que pues esto también los daña. Y lo que tendríamos que estar pensando es reforzar una legislación y considerar que ellos pues tengan un espacio más saludable en donde puedan desarrollar sus intereses artísticos sin que esto los perjudique. Vamos a ver qué nos dice. No son escenarios propiamente hechos para ellos, pero otra vez volvemos al problema origen, que es esta cultura adultocéntrica. En realidad, como sociedad nos falta mucha sensibilidad para poder generar estas condiciones. Escenarios podrían configurarse como escenarios de aprendizaje también. Claro, no estoy negando que haya niñas, niños que les guste la danza, que les guste el teatro, que les guste la pintura y que como una parte de su desarrollo lo aprendan, lo ejecuten, lo experimenten. Por supuesto, son y consecuente con mi postura, actores sociales, políticos y productores de cultura. Luego, ¿en qué condiciones tenemos que potenciar estas habilidades? Creo que ese sería el punto nodal, ¿no? En el cual hacia donde tendríamos que estar llegando, que esto se configure en las mejores condiciones y que ellas y ellos puedan potenciar sus características, sus habilidades, sin que esto comprometa otro tipo de condiciones. Pues ya adelantábamos un poco de que habría que reforzar la legislación, considerar el derecho a la participación que tienen las y los menores de edad, en donde tienen que ser contemplados para reformular incluso estas propias leyes que los protejan a ellos, explicarles qué es lo que está ocurriendo, qué condiciones les gustaría que tengan y que en ese sentido los menores de edad participen de manera activa en la decisión de pues leyes que los protejan de manera real y que no tengan estas lagunas que ya existen en donde se encuentra
encuentra la forma de, bueno, esto no estaba escrito, entonces por ahí entro y lo justifico con que no estoy haciendo nada ilegal. Veamos qué nos dice la doctora Gaby. Acompañado de una regulación, Fer, ¿no? Porque Claro. otra vez vamos a lo mismo, o sea, no es responsabilidad solo de la familia. O sea, sí es responsabilidad de cuidadoras, cuidadores, pero no solamente de ellos y ellas. Entonces, tendría que haber un Estado que lograra regular estas relaciones a través de marcos jurídicos que puedan viabilizar o sancionar ciertas acciones, estrategias de política pública que vinieran acompañadas de ese cuidado, imaginarios, percepciones que rompan con la perspectiva adultocéntrica y reconozcan el carácter agencial y protagónico de niñas y niños, en donde este ejercicio de derecho a la participación, de lo que yo, para mí es importante, de lo que yo quiera, realmente sea tomado en cuenta. Eso no es el derecho a la participación. El derecho a la participación implica que yo pueda, como niño o niña, manifestar, expresar y ser escuchado en mis necesidades en todo lo relativo, todo lo que me atañe, que implicaría estas actividades incluso laborales. Dentro de las conversaciones que sostuve, también tuve la oportunidad de hablar con Marisol García Segura, actriz, locutora, guionista, activista y cabaretera mexicana y también exdiputada federal, conocida también como Marisol Gacé. Ella nos hablaba un poco de cómo existe una dinámica de explotación por parte de los padres hacia los menores de edad, en donde pues se ve que los menores tienen talento y entonces lo que hace es querer explotarlo para que tengan ganancias económicas para toda la familia, y que pues es importante que no normalicemos este tipo de comportamientos en donde los menores de edad se ven vulnerados tanto en sus derechos como en su desarrollo físico, biológico y emocional. Vamos a verlo. Así es, yo creo que hay una dinámica de esta explotación laboral, ¿no? Por parte, te digo, primero pues de madres y padres, pero cuando empiezan tan pequeñas y pequeños, y la falta de cuidado, ¿no? Y estas faltas de cuidados hacia estas niñas y hacia estos niños. No solamente por parte de los padres, sino también de la sociedad. No podemos normalizar ningún comportamiento de esto, no podemos normalizar y tenemos que seguir insistiendo en que las niñas y los niños también sepan que tienen estos derechos y que también la escuela lo fomente, ¿no? Tiene mucho que ver también la educación en las escuelas, tiene que ver, si ya no tienes esta educación en casa, la escuela es una segunda formadora, ¿no? Y a lo mejor tengas estos adultos y adultas de confianza que muchas veces son las maestras y los maestros. Entonces, también en las escuelas es importantísima la perspectiva de género, ¿no? Que la entiendan, que se difundan muchos cursos y clases de perspectiva de género para entender, ¿no? Las diferencias cuando es una agresión, cuando es violencia, cuando eres víctima, cuando eres sobreviviente, y qué pasa, ¿no? ¿Qué castigos hay? Y un poco ya hacia el cierre de esta investigación, encontraba que hay que hacer que el cuidado de las y los menores de edad sea colectivo y sea responsabilidad de todos y no solo de los padres, tutores o las personas que están a cargo del cuidado de los menores de edad, puesto que si se privatizan los cuidados, pues entramos en escenarios en donde ellos quedan más violentados. Es decir, que si los padres son los que los están explotando y nosotros como vecinos o como personas cercanas a ellos no estamos haciendo nada para evitar que esta situación siga reproduciéndose, pues también estamos contribuyendo a parte del problema en donde sus derechos y su integridad sigue vulnerándose, y pues que habría que acompañar además el cuidado colectivo a través de un adulto disponible, entendiendo las necesidades del menor y a través de regulaciones, políticas públicas que realmente se encarguen de garantizar que el menor se esté desarrollando en las mejores condiciones. Vamos a verlo. Yo pensaría en dos elementos, un escenario de seguridad y un adulto disponible, ¿no? En donde este escenario de seguridad, metafóricamente hablando, pero también concretamente, como este espacio en donde pues se dan todas las condiciones para un desarrollo pleno. Y por el otro lado, una figura adulta que pueda ser esta figura predecible, protectora, sensible, atenta a las necesidades de las niñas y los niños, y que digamos,
Idealmente, en nuestra sociedad, en el mundo entero, deberíamos, el mundo adulto, configurarnos como eso, como adultos disponibles, capaces de contener a un niño o a una niña. Escuché alguna vez a una colega decir, los niños no se regulan, los niños se corregulan. Y entonces, cuando hablamos de la corregulación, nos referimos a que necesitan del mundo adulto justamente por la configuración, por las características de su desarrollo. No es que sean menos que nadie, no son niñas, niños en un contexto de minusvalía por el hecho de ser niñas y niños. Es niñas y niños que se encuentran en etapa de desarrollo en donde el mundo adulto jugamos un papel muy importante porque les ayudamos a interpretar las experiencias, contenemos emocionalmente, generamos condiciones de dirección, ¿no? Esto que hemos hablado ahora desde el cuidado bien tratante, la disciplina positiva, ¿no? Lo que hoy se está hablando en términos ya de teóricos, ¿no? Y que se tendrían que estar materializando. Entonces, pensaría un poco en esa figura, Fer, del adulto disponible y el escenario de seguridad que tendría que estar configurándose en todos los aspectos de la vida y no que implicaría también estos espacios laborales. Pues así es, no privatizar el cuidado de los menores, hacerlo responsabilidad de todos, configurarnos como adultos que puedan estar disponibles y atentos a lo que los menores de edad escuchen, pues estar más receptivos a cuando un menor de edad te pide ayuda y no simplemente ignorarlos. Y además, sobre esta reflexión final que la doctora Gabriela Ruiz Serrano hace, pues dejar de pensar a los niños y niñas como propiedad adulta o como que nosotros tenemos derechos sobre ellos y entenderlos como seres activos pues con el poder de decisión que tienen. Vamos a verlo. Sí, yo creo que aquí hay dos cosas. Uno, los imaginarios que el mundo adulto puede tener, por eso hay que trabajar sobre el adultocentrismo y lo que significa para el mundo adulto las niñas y los niños. Y por el otro lado, hay un elemento muy importante que es la privatización del cuidado, ¿no? O sea, con fundamento en la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, la Convención de los Derechos del Niño, pues el principio fundamental es el interés superior. Y ese interés superior alude a que en todas las decisiones que se toman desde el mundo adulto que afectan a niños y niñas, se tiene que poner en la centralidad su adecuado desarrollo. Es así que cuando hablamos de la privatización del cuidado, es muy peligroso porque el cuidado de niñas y niños es una responsabilidad social. Todos tendríamos que estar involucrados y sobre todo las personas que están cercanas a ellas y ellos y poder promover formas de cuidado colectivo en donde si yo estoy advirtiendo que ese niño, esa niña está en un contexto de hostilidad, pues poder coadyuvar para que esté en mejores condiciones. No estoy diciendo que tienen que ir a denunciar a las familias, estoy diciendo que la responsabilidad social implica también el sostenimiento de las madres, de los padres y pensar que no es privativo, no es, pues si la mamá le quiere pegar, que pasa mucho en el maltrato infantil, si la mamá utiliza como mecanismo de correctivo disciplinario el abuso corporal, pues vamos a pasarlo por alto o vamos a legitimarlo porque pues ella tiene la potestad de poder ejercer violencia sobre el niño si así lo considera. Creo que reconocer que todas y todos tenemos un papel fundamental, que en todas las relaciones que tenemos los adultos con niñas y niños tenemos una responsabilidad, pues aquí habría que ampliarlo a la familia extensa, a la escuela, profesoras, profesores. Creo que esto que estás compartiendo ahora es fundamental. Uno, la reglamentación y regularización que tendría que hacerse desde los dispositivos jurídicos para su protección y por el otro lado, cómo se alimenta también de las percepciones sociales y cómo tendríamos que estar trabajando muy fuerte en desmontar estas ideas de pensar a las niñas y los niños como una propiedad adulta. Es importante ser conscientes de que cada vez que vemos un menor
o una menor de edad en un escenario, sea cual sea, sea a través de las series de televisión, de las plataformas de streaming o de los escenarios de teatro o de los escenarios musicales, pues en realidad pensar que son niños y niñas sometidos a un estrés y a un agobio terrible y que no necesariamente son felices al estar en estas circunstancias laborales, que los llevan incluso a tener una vida adulta llena de problemas psicológicos, psiquiátricos, etcétera. Fernanda, ¿con qué cierras para invitar a nuestra audiencia a revisar este reportaje? Sí, creo que es muy importante reflexionar en esto que nos comentaba la doctora Gabriela Ruiz Serrano sobre dejar de pensar a niños y niñas como una propiedad adulta y que esto nos permita pues a la vez ampliar todo el panorama desde entender que sus necesidades tienen que ser escuchadas en todos los aspectos. Hablamos ahora sobre todo en el medio del espectáculo y que al escucharlos y entender lo que ellos están pidiendo y aceptarlo y aplicarlo vamos a evitar que se repitan dinámicas de explotación en donde su desarrollo biológico, emocional y físico estén siendo afectados.